Ok. Buenos días con todos. Bueno, primero presentarme. Mi nombre es Patricia Ábalos Carreño, soy microbióloga de profesión. Y bueno, en esta oportunidad voy a poder conversar con ustedes en la sesión de hoy día sobre un tema muy importante que es relacionado a las buenas prácticas de manipulación de alimentos y bioseguridad en restaurantes y centros de abastos durante la pandemia COVID-19. Eh, Como ustedes bien saben, bueno, estamos nosotros, si bien es cierto, atravesando momentos sumamente difíciles, sin embargo, en el ámbito económico, comercial, y sobre todo teniendo en cuenta el rubro en el cual nosotros estamos trabajando, que es el rubro de restaurantes y servicios afines, así como igualmente en el caso de los centros de abastos, ¿no? Tenemos que considerar definitivamente que debemos cumplir rigurosamente, dado de que se ya está iniciando de forma progresiva, en el caso de restaurantes, el reinicio de actividades bajo la modalidad de delivery y atención o recojo en los mismos establecimientos de las preparaciones alimenticias. Eh, Como ustedes bien saben, han surgido, por lo tanto, la incorporación de nuevas normativas en las cuales están considerándose al Ministerio de Salud. Igualmente también ha entrado precisamente participando el Ministerio de Producción a través del Produce, el Ministerio de Salud a través de DIGESA como entidad también normativa en el ámbito de alimentos, por lo tanto se han establecido igualmente, por lo tanto, el cumplimiento de dichas exigencias sanitarias, teniendo en consideración las medidas de prevención que debemos de tener en cuenta para poder evitar en este aspecto el contagio de esta enfermedad, tanto relacionado a los clientes, quienes son a quienes está direccionando los alimentos a ser entregados, pero de igual manera, como corresponde, las medidas de bioseguridad a los colaboradores de los diferentes establecimientos, comerciantes, igualmente en los centros de abasto, así como todas las personas involucradas en toda la cadena alimentaria, ¿no? Por lo tanto, me era muy importante establecer en esta primera sesión, porque es algo que creo que existe todavía la confusión, es con respecto a que hay establecimientos que se están abocando, es comprensible dada la situación en la cual nos encontramos, eh, teniendo en cuenta que el rubro de restaurantes principalmente y afines en el ámbito de alimentos han sido bastante golpeados. Sin embargo, he tenido la oportunidad precisamente de poder tanto conversar, tanto a nivel de colegas que están involucrados en el sector, así como igualmente los propios dueños de algunos establecimientos con quienes he podido tener contacto. Y de pronto, en algunos casos, se ve la preocupación de netamente cumplir el protocolo, ¿no? Su plan de vigilancia, y entendiéndose que con ello van a poder cubrir todo. Por lo tanto, es sumamente importante aclarar lo siguiente. El cumplimiento de un ámbito documentario no deja de lado, sobre todo que los restaurantes están en algunos casos desconociendo de que deben sobre todo cumplir con lo que está establecido en la normativa sanitaria de restaurantes, ¿no? Que es la normativa 282, en la cual ya prácticamente la normativa anterior que regía, que era la 363 de 2005, pues obviamente ha quedado ya caduca, por lo tanto, tenemos que comprender ante todo que en la nueva normativa exigente en el ámbito de restaurantes y afines, establecía claramente que los restaurantes deben cumplir con los programas prerequisitos, ¿no? En lo que estamos viendo, por eso que hay mucho trabajo aún por hacer, es que algunos restaurantes están de pronto tomando la preocupación, obviamente, de cumplir su protocolo y su plan de vigilancia, pero algunos de ellos, o muchos de ellos, lamentablemente, no están cumpliendo siquiera con programas prerequisitos. Entonces, lo que se tiene que hacer es un trabajo integral. No podemos hablar de cumplir protocolos COVID, ¿no? Planes de seguridad COVID,
que obviamente tenemos que realizarlos, pero eso debe ir alineado al cumplimiento de los programas prerequisitos, que son las buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento, establecido claramente para este rubro de establecimientos. Incluso, de acuerdo a la normativa, nos hablan de que debemos de cumplir con la aplicación, ¿no es cierto?, y lograr la certificación de los principios generales de higiene de alimentos. ¿Y en qué consiste esta certificación? Que en este caso deben de darla las municipalidades, ¿no? Es que debemos poner en práctica e implementar el programa de buenas prácticas de manufactura y el programa de higiene y saneamiento. Por lo tanto, en esta primera sesión hemos creído por conveniente recordar, ¿no?, para obviamente los participantes que están asistiendo a esta sesión, recordar, en algunos casos, reforzar, y para quienes de pronto están recién introduciéndose al tema, conocer lo relacionado a en qué consiste cada uno de estos programas y por qué la importancia de ellos, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a nosotros ya iniciar con esta primera sesión relacionada, por lo tanto, a las buenas prácticas de manufactura y en la producción, elaboración y expendio de alimentos, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, ¿no?, con referente, entonces, al cumplimiento, entonces, de este primer programa prerequisito, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver entonces los objetivos de este programa prerequisito, ¿no? Proporcionarnos información sobre la manipulación correcta de alimentos, ¿no? Cuando hablamos entonces de las buenas prácticas, hay que entender obviamente que dentro de las buenas prácticas de manufactura, vamos a ver entonces lo relacionado, uno de los aspectos clave es establecer lo relacionado a las BPM, hablando entonces de la manipulación correcta de los alimentos que vamos a nosotros realizar, ¿no? ¿Con qué objetivo? Principalmente, entonces, poder asegurar, en este caso, la preparación segura, en este caso, para lo que nosotros actualmente están autorizados los establecimientos, es poder asegurar, por lo tanto, la distribución segura de los alimentos que deben de cumplir con los requisitos de calidad y de inocuidad, de tal manera que podamos lograr la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Logrando, por lo tanto, cumplir con sus parámetros de satisfacción, ¿no? Teniendo en cuenta, por lo tanto, que el cumplimiento de estas buenas prácticas de manufactura se va a realizar a lo largo de todas las etapas del proceso, ¿no? Entonces, eso es importante que debamos de contemplar, ¿no? Entonces, ¿qué son las buenas prácticas de manufactura? ¿No? Es un conjunto de tareas relacionadas con la higiene que debe cumplir todo manipulador de alimentos para poder garantizar productos inocuos y de calidad, ¿no? En ese aspecto también es importante mencionar, ¿no es cierto?, los aspectos relacionados a el concepto de inocuidad y el concepto de calidad, ¿no? Ambos aspectos importantes, ¿no? Cuando hablamos obviamente de inocuidad, es poder asegurar, por lo tanto, que el alimento, la preparación final, no cause daño a la salud, ¿no? Entonces, ese es el objetivo importante en este aspecto. Por lo tanto, allí vamos ahora a analizar a lo largo de la sesión que tenemos el día de hoy, todo lo concerniente a cómo nosotros podemos lograr el cumplimiento de, sobre todo, establecer las medidas preventivas orientadas, por lo tanto, a poder asegurar y garantizar dicha inocuidad, ¿no? Y los parámetros de calidad. En este aspecto también, como sabemos, los alimentos deben cumplir ciertos requerimientos de calidad para todos los alimentos en general que nosotros están orientados a consumo humano. En esos aspectos están ligados, por ejemplo, al cumplimiento de requisitos en el rotulado, cumplimiento de los requisitos o especificaciones técnicas durante el proceso, tanto a nivel, hablamos de alimentos industrializados que deben establecer y cumplir de acuerdo a las normativas existentes para cada tipo de producto, dichos cumplimientos de requisitos orientados entonces a lo que viene a ser la calidad, ¿no?
Por lo tanto, entonces vamos a ver que cuando nosotros hablamos de poder asegurar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura, tenemos que establecer que este programa va a lograr, por lo tanto, debe lograr, por lo tanto, el cumplimiento y el requerimiento de muchos beneficios, ¿no? Cuando hablamos entonces de los beneficios en la aplicación de las buenas prácticas, ¿no? Estamos entonces hablando de que nos permite, por lo tanto, elaborar alimentos seguros, ¿no? Sanos, seguros. Nos va a ayudar, por lo tanto, algo muy importante es mejorar la productividad evitando pérdidas económicas. En este aspecto se establece que en restaurantes y servicios afines, ¿no? Tan igual, por ejemplo, también como hablamos en los centros de abasto en general, cuando nosotros no aplicamos lo relacionado al cumplimiento de estas buenas prácticas contemplados desde el inicio de nuestro proceso, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, incremento de mermas, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de productos en general, materias primas, ¿no? Vamos a tener, obviamente, mayor número de mermas porque no estamos llevando un control en los procesos. Aunado que si, por ejemplo, no estamos aplicando estos procedimientos ligados a las buenas prácticas, en lo que viene a ser, por ejemplo, sanitización, ¿no? Procedimientos en lo que viene a ser una selección adecuada, lavado, desinfección, por ejemplo, de la materia prima, cuando nos referimos específicamente al caso de las frutas, las verduras, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, obviamente, incremento de muchas mermas. Igualmente también, si no controlamos los procesos en líneas generales, tanto en todos los insumos, en los ingredientes que van a intervenir en la preparación de los alimentos, también, por ende, vamos a tener productos no conformes, incremento de productos no conformes, incremento de quejas, insatisfacciones, que en muchos casos, lamentablemente, vemos que va a llegar incluso hasta el comensal, hasta el cliente. ¿Por qué? Porque no se han establecido adecuados controles, ¿no es cierto?, durante el proceso, ¿no? Nos permite también el aplicar las buenas prácticas, acelerar la toma de decisiones, ¿no? Como sabemos, cuando nosotros hablamos del control a lo largo del proceso, nos permite tomar medidas preventivas. ¿Para qué? Para poder establecer o evitar precisamente el tema de no conformidades, el tema de productos que puedan estar en riesgo y que al no ser controlados simplemente puedan continuar incorporándose al proceso, ¿no? Por lo tanto, nos permite en ese aspecto el establecimiento de un control operacional, las tomas de decisiones de forma oportuna, que eso es algo muy importante, ¿no? A establecer, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces los aspectos que contemplan las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y los vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no? Entonces vamos a ver uno de los aspectos importantes que contemplan las buenas prácticas, es lo relacionado a lo que es el diseño sanitario, ¿no? Lo que es relacionado a la construcción, a las instalaciones, con que debe contar un restaurante, un servicio afín, llámese una cafetería, una fuente de soda, igualmente también tenemos el rubro de establecimientos de día, igualmente el rubro de centros de abasto. Me voy a detener también incluso en el aspecto de poder considerar que en muchos casos se observan, sobre todo en nuestra realidad, que no cumplimos con uno de estos primeros aspectos tan importantes, ¿no? Luego lo vamos a detenernos a poderlo analizar paulatinamente, pero, por ejemplo, en muchos casos se ha comprendido incluso que establecimientos sean cerrados, sean clausurados o incluso precisamente debido a ¿no? O porque de pronto hayan tenido un problema que haya desbordado, vemos que precisamente eso ha contemplado de que dichos establecimientos no puedan continuar operando, ¿no? Entonces, es muy importante
lo relacionado igualmente a ese aspecto. Otro de los aspectos es con relación a las facilidades sanitarias, ¿no? Y acá también igualmente vamos a poder hablar precisamente de lo que corresponde el poder asegurar el abastecimiento del agua, tan importante obviamente. Sin agua obviamente no vamos a poder realizar ninguna nacional, ¿no? Entonces, igualmente vamos a poder hablar de humano, hablar, por lo tanto, también incluso de la evacuación de las aguas residuales, ¿no? Para poder prevenir igualmente que se establezca que, por ejemplo, si no tenemos un adecuado sistemas de evacuación de estas aguas residuales, constituyan un peligro de salud pública, ¿no? Que igualmente, vuelvo a repetir, también, por ejemplo, ha sido un aspecto importante en la cual ha contemplado que los establecimientos sean clausurados, ¿no? Luego vamos a ver ya lo relacionado a las personas, ¿no? En este caso, el colaborador, el trabajador, el operario, directamente involucrado en cada uno de estos procesos. Doctora. Y que en este aspecto ya hablamos dentro de las buenas prácticas de manufactura. Sí, ¿me escucha? De las buenas prácticas de manipulación Doctora. de alimentos, ¿no? Luego vamos a Doctora, ¿me ver escucha? lo relacionado, ¿no? Otro aspecto importante, que es lo relacionado a los equipos, ¿sí? Necesito que Dígame. Hola. deshabilite la Hola. cámara. Ah, ok. En la parte de abajo donde dice iniciar video, deshabilite la cámara. A ver, voy a... A ver, por favor. No, no en la pones, sino en Zoom. En compartir la pantalla. No, yo lo ¿Sí? deshabilité. ¿Me escuchó? Sí, sí, continúa nomás. Hola, hola. ¿Continúo, por favor? Sí, continúa nomás. Hola, ¿continúo? Sí, continúa. Ok, ya. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando, entonces, lo relacionado entonces a este otro aspecto que es concerniente a los equipos y utensilios que vamos a emplear durante todas nuestras actividades operacionales, ¿no es cierto? En la cual hay especificaciones y cumplimiento acerca del tipo de material, acerca de las facilidades que deben de tenerse para realizar el lavado y desinfección de dichos equipos, e igualmente con los implementos y materiales en general que vamos a utilizar en la preparación de los alimentos, ¿no? Luego vamos a ver otro aspecto relacionado a la higiene del personal, ¿no? En la higiene del personal también cobra sumamente importancia el rol del manipulador de alimentos, ¿no? El rol del manipulador de alimentos, porque sabemos que es una de las principales causas que puede conllevar a una intoxicación alimentaria, ¿no? O intoxicaciones, o lo que denominamos nosotros, ya sea intoxicaciones o infecciones que puedan conllevar a una enfermedad transmitida por alimentos, ¿no? Por ello, entonces, también igual vamos a resaltar aspectos sumamente importantes que se deben de contemplar con relación precisamente a lo que es higiene y presentación del personal, ¿no? Luego vamos a ver lo relacionado a la capacitación sanitaria, ¿no? Este aspecto también igualmente clave, igualmente importante, teniendo en cuenta que en muchos establecimientos, debo ser sincera, no le dan la real importancia en el sentido de que sus colaboradores tienen que tener una capacitación constante.
En muchos casos también vemos la realidad de muchos restaurantes y servicios afines en el sentido de que el personal que es reclutado, el personal que va a ingresar a trabajar, en muchos casos no ha tenido previamente, sobre todo, una formación. Hablamos de personas que incluso recién, por ejemplo, entran a laborar en este rubro, y eso por si acaso también hay que contemplarlo ahora con el aspecto de reinicio de actividades, ¿no? Entonces hay que realmente considerar, de hecho, toda la preocupación relacionada al estado de salud de las personas como punto primordial, importantísimo, el tema de que podamos incluir, obviamente considerar, trabajar en los establecimientos a personas sanas, a personas que no estén afectadas, sobre todo obviamente de esta enfermedad como el coronavirus, pero igualmente también involucra que esta persona no esté enferma de otro tipo de enfermedad, en este caso, ligada, por ejemplo, a problemas relacionados a una ETA, ¿no? Que eso también hay que diferenciarlo y lo vamos a hablar. También considerar, obviamente, el caso de enfermedades preexistentes que puedan afectar su normal desenvolvimiento, ¿no? En ese aspecto, por lo tanto, es clave la comunicación que se tiene que realizar entre los colaboradores y su jefe inmediato superior, que en ese caso puede ser el administrador del establecimiento, ¿no es cierto? Quien es el líder del equipo del restaurante, tan igual como el maestro jefe de cocina, ¿no? Entonces, en las cuales tenga que establecerse una comunicación permanente, además, vuelvo a repetir, de la capacitación que tiene que realizarse de forma constante, ¿no? Entonces, habiendo ya tocado de forma general estos aspectos que nosotros vamos a ir desarrollando, vamos a empezar entonces con el primero de estos aspectos, ¿no? Que es relacionado a la construcción e instalaciones de los establecimientos. En ese aspecto, entonces vamos a ver lo relacionado a la ubicación de los restaurantes, ¿no? Entonces, es importante también considerar cómo los establecimientos tienen que tener una adecuada ubicación. Los establecimientos, los restaurantes, los servicios afines, en general, los centros de abasto, en general hablamos todos los rubros de establecimientos que que manejan alimentos, ¿no? Entonces, empezando de lo que es ubicación de dichos lugares, ubicación de dónde se encuentran situados, ¿no? Tenemos que considerar el que estén, por lo tanto, alejados de focos de contaminación, ¿no? Principalmente que estén alejados, por ejemplo, de lugares donde hay acúmulo, por ejemplo, de residuos, ¿no? Haya problemática, por ejemplo, de plagas, ¿no? A veces hay establecimientos que están colindando o servicios afines o incluso centros de abasto que estén colindando con lugares de repente en construcción o lugares donde haya problemática, por ejemplo, infestación de plagas, ¿no? Que es sumamente grave y que implica, por lo tanto, un alto riesgo de contaminación o incluso al considerarse un problema de salud pública implique daños también que van a afectar también incluso de la salud si hablamos entonces de lugares que estén colindantes, estén próximos a donde se encuentran ubicados, ¿no? Entonces, en ese aspecto tenemos que considerar, ¿no es cierto?, lo relacionado a aspectos de ubicación de dichos establecimientos, ¿no? Obviamente ya situándonos nosotros en lo que viene a ser ya la infraestructura propia del establecimiento, ¿no? Tenemos que considerar obviamente todo lo relacionado a la infraestructura, ¿no? La infraestructura de los servicios de alimentación. Es un aspecto sumamente importante, ¿no? A la vez también tenemos allí un problema cuando hablamos, por ejemplo, de establecimientos que son alquilados,
¿no? Y por lo general allí ya corresponde otra problemática en el sentido de que poder llevar a cabo modificaciones, llevar a cabo mejoras en las cuales va a involucrar un presupuesto económico que debe realizarse, porque por lo tanto no podríamos nosotros imaginar aperturar, ¿no? O iniciar o reiniciar unas operaciones, y eso me ha tocado de pronto verlo en algunos casos que me han hecho las consultas, ¿no? De pronto han sido lugares, son lugares alquilados que tienen altos costos en dichos servicios, y que bajo estas circunstancias en las que estamos nosotros actualmente, no les ha permitido, ¿no? Llevar a cabo dicho reinicio, ¿no? Porque no están cumpliendo, por lo tanto, con las mínimas condiciones sanitarias necesarias que nos permitan, por lo tanto, poder minimizar riesgos de contaminación, ¿no? Entonces, en ese aspecto hablamos de infraestructura, por lo general, entonces, de un material noble, en la cual veamos, por lo tanto, lo relacionado a el cumplimiento de los requisitos, por lo tanto, en el estado y conservación de las instalaciones, acerca, por lo tanto, de lo que vamos a luego desdoblar en la explicación, acerca de lo que son pisos, paredes, techos, canaletas, por ejemplo, para lo que viene a ser rutas de evacuación de precisamente de los residuos, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo, por ejemplo, aquí en esta diapositiva, precisamente lo relacionado a el material o el diseño, en este caso, sanitario de los pisos, ¿no? Entonces, los pisos, por lo tanto, tienen que tener, en primer lugar, ser pisos resistentes de alto tránsito, pisos que permitan que uno realice las labores de limpieza y desinfección adecuadas, pisos que estén en buen estado, no dañados, no agrietados, que tengan, por lo tanto, una pendiente, un declive suficiente entre lo que es pared y piso, de tal manera que nos permita facilitar o evacuar precisamente durante nuestras labores de limpieza respectiva, evacuar dichas aguas residuales que puedan llegar hacia las canaletas o sumideros. En este caso, lo ideal, como sabemos, es entonces la instalación de dichas canaletas, ¿no es cierto?, las cuales deben de ser preferentemente de un material como el acero inoxidable, con tapa, ¿no?, que tenga, por lo tanto, esa pendiente suficiente, de tal manera que las labores de limpieza que tenemos que hacerla de forma diaria, ¿no?, antes, durante y después de las operaciones en líneas generales, cuando hablamos, por ejemplo, de pisos, ¿no es cierto? Cuando contemplemos, obviamente, problemas, por ejemplo, de algún derrame, alguna caída de agua, etcétera, y tenemos que tomar entonces medidas inmediatas. Estas canaletas, estos sumideros, entonces tienen que ser, vuelvo a repetir, entonces, de un material sanitario adecuado, mantener entonces y realizar, por lo tanto, una limpieza de forma diaria, de forma rigurosa. Bueno, ahora pasamos entonces a ver